Buenos días, queridos hermanos. Un día más estamos aquí para compartir la palabra que Dios trae para nosotros, incluido el predicador, porque como siempre decimos, se aprende uno más enseñando que escuchando. Porque muchas de las veces yo me he puesto a pensar y digo, bueno, pues yo lo predico para las personas, pero yo no lo estoy haciendo. Y entonces me viene a algo como llamamos nosotros un remordimiento a nosotros mismos y un arrepentimiento. Lo digo por mí y digo, no yo estoy haciendo. Yo vengo y digo aquí las cosas, pero muchas de las veces pues no se las está haciendo, no se está cumpliendo. Entonces pues primeramente pues eso les hago esa observación de que nosotros, dice la palabra de Dios, que no seamos oidores sino hacedores de la palabra. Entonces pues y muchas de las veces fallamos en eso, yo el primero. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pues inunde nuestro corazón, nuestra mente, nos destape nuestros oídos y abra nuestro entendimiento para poder escuchar la palabra. Padre, te damos gracias en este día maravilloso, Señor. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo venga en cada uno de nosotros, los miembros de Panal de Miel, Señor, y que disponga nuestro corazón, abra nuestros oídos, Señor, abra nuestros ojos, Señor, para poder ver más allá de lo que podemos ver, Señor. Que no sea, Señor, que veamos al predicador, Señor, sino que te veamos a ti, Señor Jesús, con tu palabra, que seas tú poniendo la palabra en nuestra boca, Señor, perdonándonos tú, Señor, como buen pastor que eres tú, Señor, como el Señor del amor que eres tú, lleno de amor, perdonándonos todas nuestras iniquidades, todos nuestros fallos, Señor, porque somos humanos, Señor, y fallamos. Gracias te damos, Señor, y te ponemos en tus manos este tiempo precioso, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta vez he querido comentar pues algo de lo que es la vida. Cada uno de nosotros pasamos por etapas de nuestra vida y cada etapa es una vivencia que uno se hace. Y es verdad que cada tiempo tiene sus problemas y sus, ¿cómo le podemos decir? Sus cosas alegres, tristes, todo lo que nos pasa en esta vida. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando estamos en el colegio, cuando salimos del colegio, cuando trabajamos. Y todo esto nos trae, tenemos algún recuerdo de cada una de estas etapas que más recordamos nosotros. O sea, nos trae, por decir, cuando somos niños, el juguete que estábamos esperando nos vino y nos acordamos y no nos olvidamos, siempre lo tenemos en mente. Cuando estamos en el colegio, por ejemplo, nuestra primera novia, nuestro primer novio, cuando hemos hecho algo que nos ha agradado a nosotros, siempre estamos pues en eso, lo tenemos y no lo olvidamos. Y yo me he puesto a pensar, pues, y hacemos prioridad de cada una de esas cosas. Pero, pues, conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos desechando todas esas cosas que ya, cuando éramos niños nos servía eso, pero ya pasamos a otra edad, ya eso ya no nos sirve. Llegamos a una edad de adultos y ya las cosas que han pasado ya no nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, cuando viene la moda, uno se viste, se quiere estar a la moda y claro, y para uno es bonito y le llama la atención y se sacrifica y hace lo posible por comprarse algo que está de moda. Y luego, cuando pasa ese tiempo, se mira atrás y uno se ve que
que no era tan importante en nuestra vida, pero en ese tiempo lo era. Entonces, asimismo, si pasamos todo esto a la vida cristiana, pues nosotros vamos viendo que conforme vamos avanzando, vamos desechando ciertas cosas que no nos sirven, quitándonos de las cargas que muchas de las veces llevamos, cargas innecesarias. Entonces, pues en esta vez yo he visto en la vida me he hecho un análisis de lo que es la vida. Y la vida pues es un guión. La vida es un guión. Estaba viendo un reportaje de que ya creo es un año o va a ser un año de lo que murió Maradona. Entonces, cuando murió Maradona, todo el mundo se alborotaba, quería verlo, quería estar en el funeral, ya se rompían las vallas del cementerio para pasarse a verlo. Y ahora pues nadie va a verlo. Ya decía el comentario que ya no tiene ni flores ni nada. Y que simplemente se cuida, hay un guardia que está rondando por ahí, porque lo tienen resguardado, porque los familiares, porque querían robarse, dicen, el cuerpo, el cadáver, yo qué sé, que hay por ahí. Por eso se sabe que por ahí en ese lado está Maradona. Pero en la lápida de él simplemente está año 1960-2020. Y ese guión es nuestra vida. Ese guión es nuestra vida. Es tan cortita así que muchas de las veces nosotros la desperdiciamos en cosas que no valen la pena, en cosas vanas, en cosas que no tienen importancia para nuestra vida, y desechamos las cosas importantes que debemos hacer. Entonces estaba viendo, yo no sé, ustedes se acuerdan cuando nos daban cuando en el colegio estábamos y nos daban las preguntas nos hacían una pregunta, por ejemplo, una pregunta que tenía las respuestas A, B, C. Entonces uno se leía y decía, bueno, una de las tres es, y estaba seguro de que, y si ha estudiado, bueno, acertaba. Y a veces nos ponían otra pregunta, que esa sí era la que la pregunta que debía saber si se ha estudiado o no, porque nos ponían, por ejemplo, Simón Bolívar, a los que somos ecuatorianos, Simón Bolívar era de las naciones. Esa partecita que falta, ¿qué era Simón Bolívar? Si no has estudiado, no sabías qué era Simón Bolívar. Entonces ese vacío que queda, ese es el guión en nuestra vida que tenemos que rellenarlo. ¿Cómo? Viviendo de una manera, pues que nosotros tenemos que rellenar eso con la sabiduría, con la experiencia que Dios nos ha dado. Entonces estaba viendo yo en la Biblia y dice que la vida, al ver ese guioncito que nos separa del nacimiento a la muerte, es muy corto. Y estaba viendo en la Biblia que la vida nuestra es muy cortita, y nosotros muchas de las veces la desperdiciamos en cosas vanas, en cosas que no tienen importancia. Llevamos cargas que no debemos llevarlas. Pero ya les digo, todo esto va pasando con el pasar del tiempo. Por ejemplo, los que tienen 30 ya no se preocupan como cuando tenían 20. Los que tienen 50 ya no se preocupan como cuando tenían 30. Y yo, por ejemplo, que tengo 60, ya no me preocupo como me preocupaba cuando tenía 40, porque ya son cosas que no tienen validez, porque uno se va cambiando. Y así mismo es en la vida espiritual. Uno tiene que ir avanzando poco a poco y dejando las cosas, los rudimentos, dice, las cosas que ya no sirven, para seguir adelante.
Porque el evangelio no es un evangelio, por ejemplo, como lo predicaban antes, ahora mismo. O sea, de una manera, por ejemplo, hay pastores o hay iglesias que tienen, o sea, que se basan a lo de antes y llevan todavía, son radicales en ciertas costumbres, en ciertas cosas. Y uno tiene que estar de acuerdo al desarrollo de la gente, de la humanidad. Por ejemplo, más antes un joven, le hablabas de Jesús y entendía, o le hablabas de Dios y era más receptivo a la palabra. Pero ahora mismo, en este tiempo, se les habla de Dios y ya nadie cree en Dios. Los jóvenes al menos no, dicen, no, de Dios no existe, porque si existiera no hubiera tanta hambre en el mundo, porque si existiera no pasaría esto. Entonces están siempre apartados de lo que es la vida, apartados de lo que es la realidad, de lo que es Dios. Más antes éramos temerosos de Dios, ahora no, la juventud no teme. La juventud cree más en el hombre que en lo que Dios nos dice. Y bueno, yo he buscado en la Biblia pues unos versículos que nos hablan acerca de la rapidez que pasa la vida en nuestra, o sea, el tiempo en nuestra vida. Lo que es la vida es muy cortita, como les decía, es un guión. Y la Biblia nos lo dice y nos lo demuestra. Vamos a buscar en el Salmo 39, el 4. Dice el Salmo 39, dice el salmista: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. En otra versión, en vez de frágil, dice efímero soy. Y se refiere a que efímero o frágil, o sea, es efímero, dice que es corto, pequeño, o sea, pasa. Entonces vemos aquí lo que el salmista dice. ¿Cómo quisiéramos nosotros saber hasta cuándo vamos a vivir? Pero nadie lo sabe. Todos queremos saber hasta cuándo o qué tiempo vamos a vivir, pero eso no lo podemos saber. Eso solo lo sabe Dios. Solo Él es el que decide cuándo vamos a morir, igual cuando nacimos. Solo Él lo puede saber, nadie más lo puede saber. Vamos a leer en Job 7, 6. Dice: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. O sea, qué rápido que es que pasa la vida. Job lo considera como una lanzadera, dice, del tejedor. No sé si ustedes han visto una máquina de tejer. Me refiero había, no sé, yo he visto en mi país, en Otavalo, una vez entré a ver cómo tejían, pero artesanalmente, a mano. Cómo tejían con unas maderas así, y cogen una como lanzadera, como aguja que lleva el hilo al otro lado para que trame. Coge la pasa así, la tira allá y caza, y baja otra, y de acá la vuelve a lanzar así y va trabando el hilo. Entonces
la considera así, porque en ese tiempo no había máquinas como hay ahora, tejedoras, ¿no? Pero él se refiere a la lanzadera, dice, de un tejedor. Entonces nos damos cuenta que qué rápida nos pasa la vida y nosotros no la sabemos aprovechar. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra vida? Nos entretenemos en cosas vanas. Como dice el salmista, digamos, como dice Salomón, dice que la vida es vanidad de vanidades. En Eclesiastés, sí, Eclesiastés, ¿no? Es de Salomón, Eclesiastés, me confundo con Eclesiastés 1:2. Dice que la vida es vanidad de vanidades. Y si nos ponemos a pensar y analizar lo que él nos dice, pues es verdad que la vida es una vanidad, que eso pasa, pero que no tiene importancia. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en los caminos de Dios, queremos que nuestra vida se alargue. Yo hablo por mí, ahora quisiera que nuestra vida se alargue. Como les decía, queremos volver atrás el tiempo, pero con la experiencia que ya tenemos, con el conocimiento que ya tenemos. Pero eso no se da, eso es imposible, no se puede dar, porque el futuro se quedó atrás. El presente dice que el futuro se quedó atrás. El futuro es una película que se quedó atrás. El mañana es que no sabemos. Y el presente es hoy. Y decimos que ¿por qué se le llama presente? Porque es un regalo. Porque es un regalo. Entonces, al ser un regalo, ¿por qué nosotros no vivimos el presente? Vivamos el presente. Vivamos el presente. O sea que hoy es el día, como dice la palabra de Dios. Hoy es el día, dice, de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué no empezamos desde hoy? Porque hoy es el día. Hoy es cuando nosotros tenemos que aprovechar de vivir hoy este día. Eso es lo que nos quiere decir, que vivamos hoy este día. Porque mañana no sabemos si vamos a estar. El pasado ya pasó y no nos sirve. Nos sirve, sí, pero para no volver a hacer lo mismo que hicimos. Por eso yo les digo que muchos de nosotros pensamos y decimos, ¿cómo quisieras tener 20 años menos? Como yo digo, pero con la sabiduría y la experiencia que yo tengo. Pero ya no puedo, ya no puedo. Ahora lo que tengo que hacer es seguir adelante y vivir este día. Como dice uno, como si fuera este el último día que estás viviendo. Aprovecharlo al máximo. ¿Y cómo? Cuando uno es conocedor de la palabra de Dios, aprovechándolo al máximo es haciendo el bien, tratando de estar en paz, tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Esa es la forma como tenemos que aprovechar el tiempo y aprovechar el hoy. Como dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Así es que los que no estén salvos, tenemos que hoy, no esperemos a mañana, no desde mañana voy a ver si me arrepiento de verdad, no nos arrepintamos, sino hoy es el día, dice. No hay otro día, porque mañana a lo mejor ya no estamos. El mañana es incierto, no sabemos. Entonces tenemos que aprovechar este día y tratar de empezar, ya que tenemos la bendición de Dios que nos ha dado de ver la luz de este día, aprovecharlo y empezar de nuevo, una nueva vida, un cambio en nuestra vida, un cambio, pero el cambio para bien,
Porque eso es lo que tratamos de hacer los que conocemos a la palabra de Dios. Un cambio todo para bien. Darnos cuenta en qué estamos mal y empezar a hacer las cosas no desde mañana bien, sino desde hoy, hacer bien. Vamos a leer en Santiago 4:14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Aquí está lo que les digo, que la vida es, la compara aquí, dice, como neblina, que aparece y luego se desaparece. Entonces, así es la vida de nosotros. Porque nosotros muchas de las veces no nos damos cuenta cómo pasa el tiempo. Y cuando nos damos cuenta, ya hemos llegado a una edad que, bueno, pues, que queremos volver. Y no solamente nos pasa a los que conocemos la palabra de Dios, sino a todo el mundo le pasa, que dice, ay, si yo pudiera tener 20 años menos, haría esto, no cometería el mismo error. ¿Y cuántas veces los humanos cometemos el mismo error? Muchas veces. Y no hemos entendido pues lo que nos dice Salomón en los Proverbios, el Proverbio 26:11, que dice, el perro vuelve al vómito, así es el insensato o el necio. Como el perro que vuelve al vómito, dice, nos compara a los que volvemos a repetir el mismo error. En este caso, nosotros como cristianos, si sabemos qué es pecado, cometemos el pecado, nos arrepentimos y luego de un tiempo volvemos otra vez a repetir el mismo pecado. Entonces, el pecado dice que es muy, muy malo, porque el pecado es el diablo que nos tenta. Y él viene, nos corteja. El pecado nos corteja, nos abraza, nos besa y luego nos mata. El pecado nunca viene así, pequé. No, el pecado siempre está rondándolo, dándole vueltas. Dice que nos abraza, nos besa y uno ya convencido, ya cuando nos besa ya estamos convencidos y ahora sí lo cometemos. Y ahí sí, una vez que lo hemos cometido ya, nos mata. Nos da el golpe de muerte el pecado. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre cuidándonos de las tentaciones, de que no sabemos que lo que es malo y lo que es bueno, pues intentemos en lo posible de no centrarnos en lo malo. Porque lo malo sabemos que es del diablo, es de Satanás. Y muchas de las veces nosotros siempre le damos oído, siempre le damos cabida al enemigo. Que él viene con su tentación, con su distracción, y nosotros nos dejamos convencer y a la final caímos en pecado.
Vamos a leer otro versículo. Primera de Samuel 23. Dice aquí, se refiere a David, dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová, y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. O sea, aquí también se refiere a que la muerte pues es un paso que damos. Aquí Samuel, pues David dice que no le digan nada o sea, que él diciendo, dice, tu padre sabe claramente que yo he hallado tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Bueno, esto se refiere a cuando Saúl quería matarlo a David, y entonces David le dice que no quiere que le cuenten a Jonatán, porque él se va a entristecer. Él no quería, porque él tenía una muy buena amistad con el hijo de Saúl, porque David se sentía, y él se consideraba que el rato menos pensado, porque por 3 veces lo quiso matar Saúl a David. Entonces él no quería que su hijo, el amigo de él, se entere que el papá lo quiere matar. Entonces dice, porque él está, dice, de un paso a la muerte, porque en menos pensado podía morir. David lo podía matar su padre, entonces él no quería que su amigo Jonatán se entristezca. A esto se refiere este versículo. Entonces, como les digo, pues nosotros estamos aquí en esta vida, pues a veces, muchas de las veces, preocupándonos y llevando cargas innecesarias. Como dice el hermano Pablo, dice, despojémonos de todo peso que nos asedia. No, todo peso y del pecado que nos asedia, dice. Que nos libremos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, peso ya sea una carga que llevamos innecesaria. Y muchas de las veces más lo que nos pesa es el pecado que llevamos. El pecado que llevamos dentro de nosotros y que no lo podemos sacar. Siempre nos estamos echando la culpa a nosotros mismos. ¿Cómo? Diciendo, no, es que esto que no sepa nadie. Es que esto yo no lo puedo decir. Es que esto no. Porque no quiero que nadie se entere. Y lo llevamos dentro. Y eso es lo que nos atormenta y no nos deja acercarnos a Dios. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Dice que cuando pequemos, tenemos más que acercarnos a Dios. Ahí es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Pero a veces no entendemos el amor tan grande que tiene Dios con nosotros. Las parábolas nos enseñan muchísimo a nosotros. Por ejemplo, la palabra del hijo pródigo, si lo ponemos aquí, en este momento, en el mundo, nosotros, a uno de nosotros que somos padres, que venga mi hijo, me pida la herencia, se vaya y la derroche en borracheras con prostitutas, y luego después, cuando ya no tenga nada, venga a mí
venga a mí, a que yo le perdone. Yo le voy a decir, bueno, hijo, eres mi hijo, nunca vas a dejar de ser mi hijo, es verdad, pero así no me vengas, así no vengas, vete, cámbiate de ropa, báñate, si quieres venir a mi lado, si quieres estar aquí, ya te mando un WhatsApp, te mando o te llamo, cuando ya estés bien, vienes. Eso les diríamos nosotros. Pero Dios, ¿cómo nos muestra su amor en esa parábola? Que Él, a pesar de cómo estaba, Él lo abrazó. Y la parábola, pues para las que la entendemos, no es que en verdad estaba revolcado en el lodo, sino que Él lo compara así, lo lleva tan al fondo para que veamos que el Padre no tiene escrúpulo del Hijo, lo coge como estaba apestando a puerco, puro lodo, lo coge, lo abraza, lo manda a bañar, le pone vestiduras nuevas, le pone un anillo y pela el becerro gordo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Así es como nos quiere. No porque nosotros estemos en pecado, pensamos que Dios no nos quiere. Dios nos ama. Pero lo que pasa es que nosotros no entendemos cuánto nos ama Dios. Y nosotros no lo queremos a Dios. El amor de Dios no lo podemos comparar con un humano. Pero nosotros, si nos damos cuenta, lo digo por mí, yo cómo quisiera tener ese amor a Dios tan grande. No como Él nos ama, porque Él nos ama demasiado, porque nosotros podemos amarlo, pero con el amor humano, pero ni con eso lo amamos. No lo amamos a Dios. Tenemos que, no sé, ponernos nosotros no sé cómo decirlo, pero de tratar de estar más relacionados con Dios. Porque nosotros cuando amamos no hacemos daño a nadie. Por eso es lo que nos dice, y Dios siempre dice que son dos cosas. Dice que cuando Él se iba a ir, dice que dejó. Dice que ama a tu Dios, las dos cosas que dejó diciendo Dios. Dijo que ama a tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento lo redució a los 10 mandamientos en 2. Y el segundo mandamiento, dice, es uno parecido. ¿Y cuál es el otro parecido? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que ahí está, dice, reducida la Biblia y los profetas y todo en esos 2 versículos. Porque si amáramos, si nos damos cuenta, si tuviéramos amor, si amáramos, no hiciéramos daño a nadie, nosotros. Y si nadie hiciera daño a nadie, no recibiéramos daño de nadie. Pero este mundo está lleno de todo. Como dicen, en la viña del Señor hay de todo. En medio del trigo hay cizaña. Y entonces, queridos hermanos, yo les digo que reflexionemos en esto y tratemos de estar más con Dios. O sea, no sé cómo, porque yo me pongo a pensar y digo, no, sí, Dios, pero muchas de las veces, no sé, uno quiere más a su mujer, otro quiere más a su marido, otra quiere más a su hijo, o hay personas, y endiosamos a cualquier cosa. ¿Y qué nos volvemos? Idólatras. Amamos el trabajo, amamos el dinero, amamos, yo qué sé. ¿Por qué? Porque estamos más centrados en eso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Donde pongas tus ojos, ahí es donde, claro, y nosotros no ponemos los ojos primeramente en Dios,
Sino primeramente ponemos los ojos en cualquier otra cosa que nos llama la atención y que va a ser en beneficio nuestro. Y en Dios no lo ponemos. Por eso lo que Él nos dice, muchas de las veces nos repite, que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. ¿Por qué nos dice esto? Porque Él sabe que nos vamos a entretener, pero Él nos aconseja y nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces ahí, ¿qué nos va a venir? Salud, dinero, una buena esposa, un buen marido, si buscamos primeramente el reino de Dios. Porque si no, nos trae lo que nos trae y luego nos quejamos. Y también se repite, nos quiere decir lo mismo con la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras poco, segas poco. Siembras mucho, segarás mucho. Y eso ya ven todo, porque si nos ponemos a pensar que la Biblia, o sea, si la reducimos es lo mismo. Es lo mismo que dice de buscar el reino de Dios, su justicia, en sembrar y cosechar. Tú siembras odio, ¿qué recibes? Odio. Siembras amor, ¿qué recibes? Amor. Siembras crítica, vas a ser criticado. Siembras lo que siembres, lo que siembres. ¿Quieres dinero? Sé buen sembrador y vas a tener dinero. ¿Quieres amor? Ama y te van a amar. Pero muchas de las veces no lo hacemos y nos cuesta muchísimo hacer. Todo nos cuesta mucho hacer, pero bueno, estamos en un proceso y vamos a ir avanzando poco a poco, hasta llegar, como dice, que vamos a llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, que eso es lo que queremos todos. Vamos a leer en el Salmo 89, 47. ¿89, 87? A ver, 89, 47 Recuerdo con breve tiempo. Sí, 89, 47. Dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? La pregunta que hace. Recuerda cuán breve es mi tiempo, dice. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Entonces, aquí nos da estos versículos y hay muchos más que nos da de la brevedad que estamos en esta vida, del tiempo que pasa y no lo podemos detener. Como dice Salomón, dice que es, dice, como querer atrapar el viento con las manos, nuestra vida. Y no podemos, porque la vida pasa muy deprisa, muy deprisa. Isaías 40, para terminar vamos a ver Isaías 46.
Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué es una flor? Por ejemplo, una flor nace y enseguida se marchita, no perdura. Entonces así nos compara la Biblia, nuestra vida, que es tan corta, y nosotros muchas de las veces la desperdiciamos en cosas vanas que no tienen importancia. Y lo más maravilloso es, pues a nosotros que estamos conociendo de la palabra de Dios, es estar siempre cogidos de la mano del Señor, porque eso es lo que nos va a dar sabiduría y nos va a dar entendimiento para poder entender nuestra vida y avanzar espiritualmente. Porque esta vida no es color de rosa, y la vida cristiana no es que viven felices, que son tranquilos, que no tienen problemas. La vida es el dolor de pierna, la próstata, el dolor de estómago, úlceras, cáncer, divorcios, separaciones. Eso es la vida. Y nosotros no estamos excluidos de eso. Estamos ahí. Eso es la vida. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros nos da Dios la capacidad de poder soportar todas esas cosas con sabiduría y con la palabra de Dios, que nos consuela, que nos aflige y no hace que el dolor de esas cosas sea tan fuerte, porque Él dice que Él no nos da más cargas de las que podemos nosotros llevar. Entonces, la muerte de un familiar, por ejemplo, una separación, duele. Si estamos sin Dios, nos va a doler y la vamos a arrastrar por toda la vida. Porque hay personas, por ejemplo, que se han separado, qué sé yo, hace tiempo, y todavía dicen, no, yo a mi ex no le puedo perdonar. Es que usted no sabe lo que me hizo, es que usted no vivió, no sabe lo que me hizo. Viven con eso. ¿Y de qué les sirve? De nada. Se vive atormentando. Tenemos que decir ya, déjalo, porque eso ya pasó. Estamos acá, en otra etapa ya de nuestra vida. Eso se quedó atrás, eso ya no te sirve. Te sirvió de experiencia para que no vuelvas a hacer lo mismo. Pero volver y recuperar todo no se puede. Así es que, queridos hermanos, les digo que esta es nuestra vida, lo corta que es nuestra vida, y que tengamos pues un poco más de sensatez para poder aprovecharla al máximo en hacer cosas buenas. Como les digo y les repito, de hoy en adelante. De hoy, porque hoy es el día, dice la palabra de Dios. Hoy es el día, no mañana, ni ayer. ¿Vale? Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, que tu palabra, Señor, haya llegado a cada uno de nuestros corazones, Señor, y la pongamos por obra, Señor, como dices tú. Que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hecho ver, Señor, que nuestra vida es tan corta, Señor, y que tenemos que aprovecharla, Señor. Aprovecharla estando en tu presencia, Señor, adorándote, alabándote, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, porque es tan corta nuestra vida.
Y queremos, Señor, ahora en este tiempo, queremos que Tú nos alargues nuestros días, Señor, pero solamente Tú tienes ese poder, Señor, de hacerlo, Señor. Pero si nos alargas, que sean Señor, para bendecir, Señor, a los que necesitan bendición, Señor. Que no sea para vanagloriarnos nosotros, Señor, sino que sea de bendición para otras personas, Señor, para poder predicar Tu palabra y poder enseñar, Señor, que esta vida es demasiado corta para poder hacer tantas cosas que quisiéramos hacer, Señor. Que solamente con Tu poder y con Tu mano, Señor, extendida sobre nosotros, Señor, la vamos a poder hacer, Señor. Gracias Te damos, Señor, porque sabemos que Tú estás aquí bendiciendo esta iglesia, Señor, bendiciendo este templo, Señor, bendiciendo, Señor, a los pastores, a los predicadores que predican Tu palabra en este templo, Señor, y que Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, proclamando Tu reino, Señor, porque Tu reino, Señor, es el único reino que tendrá que gobernarnos, Señor, para nuestra salvación, Señor. Gracias Te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.